claramente llegamos a la conclusión de que la mayoría de las veces los remasters están destruyendo la dinámica y la viveza de la música. Sí, al momento de decir, es que suena más chido acá, pero ya se meten con... El problema es que muchos de los remasters están trabajando sobre la versión. ¿Qué tal, amigos del canal en Vinil Hi-Fi? Aquí estoy con Julio. Hola, ¿qué tal? Julio Mendoza. Estamos aquí en JMI Audio Querétaro en la nueva sucursal. Sucursal. Sí, está bien, ¿no? Está bien dicho porque sucursal. tenemos una en Chihuahua. Es que sí. Exactamente. Bueno, estamos en el nuevo showroom. ¿Qué sería? 1.1, ¿no? 1.1 por el momento. Sí, o sea, estamos esperando el Mark III porque este es, digamos, ahorita para el que necesite algo, rápido se le dé la atención. ¿Estamos correctos? Porque viene la versión Plus. Una sala de audio muchísimo mejor, pues, ¿qué será? Construida, mejor Planeada aterrizada. desde cero, hermano. Planeada desde cero, completamente dedicada a la audiofilia. Una sala que buscamos sea referencia para que escuches el audio a máximo estándar. Ok. Y bueno, en estos momentos venimos a escuchar estas bocinas que estoy señalando en ese momento, esas de allí. Estas son las Bowers & Wilkins. ¿Qué versión? El modelo es 804D4, que es actualmente el modelo más nuevo que está presentando Bowers & Wilkins. En una línea ya muy tradicional, yo creo que muchos de los usuarios al menos han visto la cúpula, el Twitter de cúpula afuera. Así es que este diseño es muy icónico por parte de Bowers. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué se ve distinta a esta? Bueno, pues porque esta tiene sus protecciones y esta no. Así de sencillo. Así es. Nada más. Pero bueno, especificaciones de estas, o sea, es rango completo, estamos hablando de la bocina de abajo, se carga primordialmente los bajos, la del medio, primordialmente de los medios, y la de arriba de los agudos. Y además tiene los tweeters. Básicamente te diría, son 3 vías donde efectivamente los 2 woofers que tú ves que de color negro se encargan de la parte de los bajos. La voz está exclusivamente por el cono, que en este caso es color plata, que se llama Continuum, y el tweeter desacoplado de la caja por completo con una larga cúpula hacia atrás de polvo de diamante. Estas bocinas, bueno, ahorita estamos escuchando la línea así como la línea de producción es eso. Esos puntos azules que ven ahí son amplificador y preamplificador Hegel. Correcto. Al lado hay ahí como hasta parece un aparato ahí sacado del mercado, pero no. Sí, del mercado, pero de audio fino, que ese es un streamer, es un DAC, y bueno, ese no nos interesa. Y bueno, de ahí va conectado a estas bocinas. Pero las especificaciones normales de estas bocinas, ¿cuáles son? O sea, consumo, cuánto da. Ok, perfecto. Las bocinas, como te decía, son a 3 vías. Te pide un consumo mínimo de 50 watts, un máximo de demanda de 200 watts. Además de ello, tienes un rango de reproducción de frecuencia de básicamente de los 23 Hz hasta los 40.000 Hz. O sea, es un rango bastante amplio. Además de todo eso, tienes la manera de biamplificar. Si dices, oye, no tengo 200 watts, bueno, puedes usar 2 amplificadores de 100 watts y así llegar al número máximo que llega a demandar, que son 200 watts. En cuestión de la impedancia, te piden nominalmente 4 ohms, mínima 3.7 ohms. Tenemos que hablar de los ohms, porque me han preguntado mucho eso. Y para no quedar con cara de payaso, yo no sé bien toda esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, yo estoy acostumbrado en mis tiempos. O sea, uno pensaba en bocinas grandes, más o menos, la altura esta que es 1,10 m, 1,10 m, más o menos, ya cuando, estoy hablando de los años 80, bueno, los años 70, en esta época donde había esta guerra de la audiofilia, que empezaron estas marcas que algunas ya no existen, como Sansui, como bueno, las que todavía existen, ¿no? Marantz, Pioneer, Yamaha, que le entró tarde Yamaha Fisher, que también ya no existe como tal. Pero bueno, todas estas empezaron una guerra así de yo voy a sacar mi línea de 20 watts, y otra, yo voy a sacar 30. Y llegamos a barbaridades como hasta 600 watts. Hay un Pioneer de 600 watts. Yo tengo un Marantz que da 300, que es algo ya absurdo, ¿no? Pero necesitabas bocinas más o menos de ese tamaño. Todas eran a 8 ohms antes. Y eso es lo que me llama mucho la atención ahora. Muchos de los sistemas de amplificación actual, llámese home theater,
casi todas las manejan a 4 ohms. Y yo había visto, bueno, antes los autoestereos, no, los modulares, sobre todo de los años 80 y 90, manejaban a 6 ohms. Entonces, la pregunta es, ¿de qué rayos sirven los ohms? Bueno, mira, primero hay que hacer algo muy, muy importante. Solamente sirven como información, son nominales, ahí comienza. Pero es muy importante decirles, los ohms sirven para que tú sepas bajo qué estrés vas a poner la etapa de amplificación. Básicamente te está diciendo que va a demandar una corriente muy continua, que son 8 ohms, a una corriente muy fuerte, que son 4 ohms, por ejemplo, o incluso menos. Y esto te sirve para que tú sepas la capacidad del amplificador que debes buscar. Si tú tienes unas bocinas que te están pidiendo 4 ohms y pones uno de 8 ohms, el ampli que tú pongas de 8 ohms va a estar estresado todo el tiempo. Corres el riesgo de tanto una quemadura, de que se caliente demasiado y se proteja, o en el peor de los casos, pues de tanto calor, se funda y diga adiós a este mundo. Entonces, lo que te sirve saber los ohms es que tú sepas qué necesidades requieres de tu amplificador. Porque así como también dices de los 80s y 90s, también hay bocinas que en los amplificadores, y estos de líneas comerciales como Sony, Samsung, LG, te llegan a pedir 3 ohms, 2 ohms. Entonces, lo que te quieren decir con ello es que tú debes estar atento a la demanda o a la calidad de la amplificación que tú requieres y que no puede ser sample A con sample B nada más. Hay que ver que esas especificaciones estén bien unificadas para obtener una buena experiencia. Ok, y con esto me viene otra pregunta. Vamos a suponer que tengo la millonada para comprarme estas Bowers porque están altas. Entonces, pero tengo mi Marantz. O sea, mi Marantz de 8 ohms a 300 watts, que yo digo le van perfecto, pero si estas son de A4, no quiero estresar mi amplificador. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, lo que tú puedes hacer, como vieja escuela, hay maestros que te van a decir, pues ponle una resistencia para poder ayudarle a cambiar o conecta de cierta manera. Eso sé que lo van a decir y sé que público que lo va a decir. Pero lo correcto ahí es decirte es muy probable que si este amplificador no trabaja en los 4 ohms, no te recomendamos explayarte en el sonido. ¿Se va a descomponer? Posiblemente no. Debe tener un gran transformador para poder dar 300 watts. Pero aún así, sí estamos de acuerdo que la bocina lo va a estresar aún así. Entonces, ¿qué es lo que te recomendamos? Setear un volumen donde tú lo tocas y dices, ok, está dentro de sus parámetros normalitos, no me paso de ahí. Porque yo sé que pues, salen las canciones, todos nos encantan las canciones, sientes el power, tienes feeling, vas a querer subirle. Pero hay un límite donde el ampli va a pasar de sus capacidades y ahí es donde ocurren los accidentes. Normalmente, ¿qué es lo que te pasaría cuando te rebasas ese límite? Se queman los tweeters, normalmente, porque ya no hay la capacidad de transformar la energía tan rápido. Que bueno, también seamos sinceros, nadie le sube al 100. Sí, lo sé. Sí. Pero bueno, o sea, realmente con equipo, que eso también fue algo de las primeras enseñanzas que nos dejaron esta guerra de high-end en los años 70, 80, más en los 70, que no necesitaba subirle a 100, o sea, tú un 20, 30% de volumen era suficiente para sonar fuerte, para que el vecino te dijera, ya, bájale. O invítame. O invítame, ¿no? Pero, o sea, no necesitabas justamente eso, desgastar el equipo, ¿no? Y eran equipos que estaban hechos para durar, tanto así que todavía los conseguimos y pocos, o sea, siempre es recomendable, sobre todo que han pasado 40, casi 50 años de la creación de esos aparatos, siempre es recomendable hacerles el recap y todo eso, pero hay unos que no, o sea, no lo necesitan porque las piezas estaban muy bien hechas, ¿no? Claro, siempre es recomendable, pero no es tan necesario. Obligatorio. Exacto, no es obligatorio. Entonces, bueno, pues eso nos dejó, o sea, digamos, yo le conecto a mi amplificador, 20-30% de ganancia es más que suficiente. Además, sobre todo para el tipo de casas actuales, creo que no es más necesario, o sea, no necesitas más. Porque, bueno, tomemos en cuenta que esto es una sala de audio, pero una casa normal, pues vas a tener libreros, principalmente sillones, mesas, tal vez alfombra, tal vez no, en fin, todas esas cosas, pues empiezan como a amortiguar mucho el sonido. Entonces, de una forma, no necesitas tanto. Pero bueno, que siempre queda la duda, me lo han preguntado muchas veces y yo nunca sé exactamente qué decirles con esta cuestión. Lo que sí es importante, como cuando cambias baterías,
no pongas, como se dice en México, de chile, de dulce y de manteca, sino, si son de 6 ohms, ponlas de 6. Si son de 8, ponlas de 8. Si son de 4, ponlas de 4. Pero no pongas 4 con 6 porque ahí sí estamos hablando de problemas. Sí, y siempre se los cuento a todo el público, ¿no? Al tuyo también se lo cuento. No es que pase inmediatamente, ¿no? No es que va a explotar dramáticamente, pero sí vas a empezar con un sobrecalentamiento que sí desgasta los componentes y a futuro algún capacitor, algún transistor va a tronar, va a descomponerse y ahí es donde va a ocurrir el problema o la desgracia para ti, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tú lo sepas, que debes ajustar esos ohms de tus bocinas con tu ampli. Si no, entonces posiblemente podrías tener algún problema a futuro. Así es. Bueno, vamos a continuar con esta plática. En un momento más regresamos aquí en el Vinil Hi-Fi. Y bueno, pues seguimos aquí en JMI Audio Querétaro. Julio, soy yo. Y bueno, pues ¿qué hay enfrente de mí? Hay una televisión sota así, marca muy grande. Y abajo, ¿qué tenemos? Tenemos un monitor central o un Canal central, canal mejor central. conocido como canal central. ¿Hay quien le dice baffles, correcto? El baffle, pues como referencia sí, pero realmente el baffle es la madera que sostiene las bocinas, como tal, o sea, dicho correctamente. Pero la mayoría de la gente también lo puede ubicar como baffle y pues funciona, porque literalmente pues, es lo que ves enfrente, ¿no? Bueno, básicamente ahí está el canal central. De este lado son los derecho, izquierdo. Estas torres grises que son Monitor Audio, una marca británica, si mal no recuerdo. Correcto. Ahí está el subwoofer también. ¿Cuál es el Polk? JL Audio. El izquierdo y es JL Audio. Y aquí tenemos uno Polk, que nomás es de adorno, ¿no? Ahorita no está funcionando, sí, el que ocupo más es el JL Audio, correcto. Y bueno, pues ahí está un Marantz, que ese es el que está encargado del sistema de Home Cinema. Y ahí abajo eso negro que se alcanza a ver es un Xbox Series X, que según mi propia opinión, ¿verdad? Es solamente un regulador Koblenz Plus. Y aquí atrás, no es cierto, allá están las bocinas de Atmos para tener un sistema, pues un sistema de cine en casa que es Atmos, que es bueno, después del 5.1 llegó el 5.2, luego tuvimos 8.1, no, 7.1 y luego ya Atmos es lo de ahora. Entonces, pues que esto pues simplemente hace que tengas así como que sientes que te bombardean desde todos lados ahora sí. Y entonces, bueno, este es como el setup, digamos, de casa, presentando, pues, cómo funcionaría un home theater aquí, ¿no? Correcto. Estas que tenemos acá, que son muy parecidas a las clásicas JBL, aquellas de, si ustedes recuerdan un comercial de Maxell, creo era, ¿no? Que prácticamente te decía las ventajas de grabar en un cassette Maxell, que te ponían así un tipo con el sillón. Fue muy de los 90 eso. Pero bueno, el tipo tiene unas bocinas JBL, que es el modelo clásico, se me olvidó ahorita por se completo. Llama, L100. El L100, ¿no? Que básicamente era muy famoso por ese tipo de bases, no tan, o sea, están como ¿qué te gusta? 25 grados, más o menos. 25 centímetros y de inclinación terminarían dando 12 centímetros, 12 grados. Sí, bueno, 12 grados, ya me fui yo muy muy el exagerado, ¿no? Pero bueno, estas bocinas no son la JBL, estas son las KLH, ahí está, y pueden verla ahí, que esto es, digamos, la bocina o el baffle más tradicional que podías encontrar, sobre todo en los años 80. ¿Estas qué características tienen? Esto es básicamente, como bien lo dices, la idea es revivir esa época, pero usando tecnologías actuales. Los conos actualmente son de papel, tweeter de aluminio, crossover por supuesto nuevecito, 200 watts como máximo, mínimo 30. Están muy bien pensadas también para usar con bulbo, les va muy bien. La dispersión que tú puedes ver además tiene esta inclinación y esta basecita para que te dé exactamente a la altura de tu oído. Otra característica que tiene es que además tienen, como antes, un atenuador. Ya sea que tú quieras resaltar los bajos o si tal vez por la acústica de la sala están muy fuertes, simplemente en la parte de atrás tiene una perilla, la giras y estos van a disminuir la intensidad, que es algo que sí se hacía mucho en los años 80.
Esta es un bafle sellado, no tiene salidas de aire, entonces esperas un bajo muy natural, muy correcto, muy musical, que no tiende a exagerar el sonido conforme se acerque o se aleje de la pared, por ejemplo, que sí pasa con las bocinas que tienen la salida de aire en la parte de atrás. Entonces, es una bocina que está hoy día muy, muy bien valorada. De hecho, literalmente es competencia de la JBL L100 Classic. Se diseñó para ello. KLH también es una marca que en su momento, en los 80s, tuvo mucha fuerza y ahora regresó para seguir con esta etapa vintage que tanto se ha pedido. Pues esas serían las características de esta bocina. Digo, también, como puedes ver, pues sí, son 3 vías, tweeter, voces, bajos. Así es. Y estas están a un precio mucho más accesible. Ah, bueno, claro. Sí, comparado con las Bauer que están viendo, sí. Con esas Bauer me compro un carro, me compro las Bauer. Neta. Pero estas ya están más en el rango de los 100 para abajo, ¿no? No, un precio muy diferente. El precio de lista nuevas es de 60,000 pesos. El par. El par, por supuesto. A diferencia de las Bauers, que sí ya lo dijo, pues ya se imaginarán de cosas después de lo que dijo. Realmente pues están diseñadas por ejemplo equipos vintage, como tu Marantz, por ejemplo. En el look se ve precioso, definitivamente. Eso si te gusta, por ejemplo, yo tengo muy buenos recuerdos de mis tíos con este tipo de equipos. Hombre, pues recordar y además un sonido muy padre, es otra onda para mí. Pero fíjense, o sea, compartiendo, porque creo que nunca he hablado de esto de la cantidad, o sea, supongo que tengo muchos equipos de audio, pero estas, por ejemplo, no se las pondré a mi Marantz. Tengo un amplificador Roberts de bulbos, que ese da unos 15 watts por canal, pero qué sonido tiene ese. Sí, claro. Sí, eso te demuestra que no literalmente siempre son watts. Hay que ver otros aspectos como el amperaje que entrega, que en estos casos, como el de Roberts, es muy grande y aunque suena poquito, 15 watts, hace que el sonido sea fantástico. Ahora, Roberts es una empresa inglesa. Sin embargo, ese amplificador es Romex Vega. Ese se hizo en México. Entonces, de verdad, antes hacíamos bien las cosas. Está muy bueno. Y a esos, fíjate, lidian mucho mejor y creo que se aprovecharían más. Y bueno, hablando del home theater, no había mencionado esas, que son las satelitales, digamos, para el surround left y surround right. Ahí está, ¿no? Que, bueno, también muy rápido para explicarles. ¿Por qué siempre 5.1? Bueno, ahí les va. 1, 2, 3, 4, 5.1. Básicamente así funciona. Correcto. Ya después hay más nomenclaturas, como bien lo has mencionado. Esto ha ido creciendo, pero así de rápido explicas. DTS X, DTS ES. Que ahora el DTS como quiera que sea. Era muy bueno, pero también ya el estándar es Dolby Digital. Sí, Dolby en esta generación, Dolby Atmos le ganó. Sí está, se llama DTS X. Sin embargo, la mayoría de las casas productoras se fue por Dolby Atmos. Esta vez, no como la generación del Blu-ray, donde Master Audio de DTS era el rey. Ahora es el revés. Y bueno, también vale mencionar que, bueno, cuando se deja de hacer ya, digamos, el equipo de consumer para audio, o sea, entiéndase los decks de grabación de cassette, principalmente, Dolby decide retirar todas las licencias y enfocar todos sus esfuerzos hacia la cuestión del cine y home theater. Por eso es que, aunque Tascam todavía está haciendo decks nuevos de cassette, y por ahí tengo entendido que una marca francesa va a empezar a hacer nuevos reproductores de cassette, no van a venir con certificación Dolby, porque Dolby ya no está metido en ese sistema. O sea, como que pueden tener por ahí la idea, pero no van a ser Dolby. Esto no quiere decir que no haya reducciones de ruido. También estaba HXM, una onda así. Se me olvidó por completo, pero ese también existía y bueno. Pero esa es la cuestión. Por eso es que los nuevos equipos ya no traen Dolby como tal, porque Dolby... Fíjate, Dolby hizo todo su negocio con esta cuestión de los cassettes y las grabadoras de carrete y bueno, sí, DBX también por ahí se habían como mezclado. Sí, claro. Pero 20 años, 30 años de trayectoria decidieron enfocarse solamente al cine y al audio de home theater. Correcto. Bueno, ahorita mencionaste algo muy interesante que también es algo que las personas obvian o no toman en cuenta. Si se dan cuenta, vean la altura de las bocinas
en este lugar donde estamos, que obviamente todavía está como en construcción, estamos en sillas de Coca-Cola, casi, casi. Pero básicamente la idea es que aquí haya un sillón y podamos estar cómodamente sentados. Entonces, nuevamente, a la perspectiva de que estemos sentados, voy a poner la cámara, sí, esa sería mi perspectiva de que estoy sentado. Quiero que noten la altura de las bocinas. Ya sabes a dónde voy. ¿Sí? ¿Por qué? Muy importante. Todo el audio que tú recibes debe estar orientado a la altura de tus oídos. Entonces, se ha promediado que entre 90 y 90 centímetros a 110 centímetros es la altura promedio de la mayoría del adulto cuando se sienta. Obviamente eso también depende de factores como tu asiento, ¿no? Pero es donde debes estar enfocado, tanto para en el apartado visual, como en este caso la tele, como para el equipo de audio. Si se dan cuenta, aún y esta ser más chaparrita, realmente con la inclinación termina apuntando hacia el oído. Entonces, eso es algo muy importante que deben considerar. No importa si ustedes son, que les guste el sonido inmersivo, que les guste el home cinema, que les guste el hi-fi, que les guste ser DJ, no importa el sonido al que ustedes se dediquen, el objetivo siempre es llegar al oído. Y es algo muy importante y veces nos pasa en los showrooms, en las tiendas. Porque así como de repente estamos en la tienda, vemos la tele y cuando llegamos a casa no se ve igual, pasa algo similar con el audio, pero pues digo, en la mayoría de las tiendas, en tiendas las departamentales, que aún llegan a manejar cosas de audio porque cada vez esos departamentos están desapareciendo, pero ellos son vendedores, o sea, no son alguien que te va a decir, pero acuérdate de poner las bocinas a la altura de su casa, porque entonces, de su cabeza, porque pues sí, te venden todo el monstruo, pero tú por donde las pones dices, no, pues ahí cupieron y no estás teniendo la mayor o el mejor aprovechamiento de tus bocinas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en ello. Y da coraje porque te costó una lana y dices, sí, pero no son igual que en la tienda. Pues un poco tiene que ver eso, ¿no? Y también existe una cuestión que si ustedes lo ven, no es nada más porque la televisión sea aberrantemente grande, sino dense cuenta también la distancia que hay de separación entre una y otra bocina, ¿sí? No se trata de llenar las paredes, sino existe una cuestión que se llama soundstage, que bueno, soundstage, una traducción como muy burda, sería algo así como el espacio sonoro, básicamente. Correcto, ¿no? Básicamente sí. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, si tú tienes tus dos bocinas, vamos a poner nuestro auto junto. Okay. Vamos a poner las dos juntas. No es la onda de que escuchemos mono estéreo, porque muchas personas inclusive no identifican que es el estéreo, pero sí se va a escuchar muy por debajo de su nivel de aprovechamiento, porque justamente necesitas aire, espacio, para que las ondas de sonido, las vibraciones, jueguen con el ambiente, lleguen a tus oídos y entonces puedas apreciar eso, ¿no? Claro. Sí, el soundstage también, si lo quieres ver de un lado un poquito más hi-fi, es el que nos permite dimensionar a los artistas dentro de tu sala. Ese es el objetivo de la alta fidelidad, recrear esa parte. Entonces, el soundstage para nosotros es cuán amplio, cuán profundo, cuán alto percibes a los artistas enfrente de ti. Entonces, entre mejor logres ese apartado, ya sea por equipo o también por posicionamiento, porque eso es muy importante, parte de lo que tú mencionaste del audio también es posicionar bien las bocinas, es como tú vas a ir notando que eso cambia. Puede ser que estén más juntitos, puede ser que estén muy alargados, puede ser que estén muy hacia atrás, pero ya lo sientes lejos de ti, ya no cerca. Y las mejores bocinas, que son las que te encantan, las Magnepan, no solo te dejan sentir que están atrás, también te avientan sonidos que sientes que están enfrente de ti. Entonces, entre más logres eso, pues es lo que más buscamos. Y por eso la mayoría de la gente terminamos como yo, buscando y quitando y poniendo, buscando cómo lograr mejor esa sensación. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa porque aquí era el privado. Pero ahorita regresamos platicando de una cuestión más interesante, no es que no nada tan interesante, pero ya con respecto a la música grabada, al soundstage, y por ahí lo dejo. Vamos y venimos.
Bueno, pues seguimos aquí en JMI Audio y vamos a lo bueno. Ya hemos hablado, bueno, ya vimos las bocinas, ya vimos, obviamente estoy obviando cosas como que ya el trato audiófilo ya es para, o sea, estamos hablando de que estas cosas son para gente, eh, pues pudiente, estamos de acuerdo, ¿no? Ok, Y aun cuando, pues no todos podemos, porque francamente yo no, pero de una u otra forma siempre buscamos tener la mejor calidad de audio posible, o sea, siempre hemos evolucionado en nuestros equipos, ¿no? Empezamos con eso el es modular y ahora, bueno, al menos ya tenemos una Tornasa Project, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, siempre vamos tratando de comunicarnos, o sea, el hecho de que alguien pueda comprarse bocinas en vez de un carro, pues ya dirá de que, porque ahí vienen otras cosas, ¿no? Como el amplificador, como los benditos cables de 25,000 varos, bueno, y muchas otras cosas que hay que hacer al domicilio. Pero no hablemos de eso. En algún momento nos gusta la música, o sea, de hecho ese es el principio de la enfermedad. sí. Nos gusta la música y pues sí, seguimos a los grupos y todo esto, pero hasta recientes fechas y solamente en ciertos mercados nos hemos vuelto como más payasos, mucho más exigentes con la cuestión, o sea, ya no nos importa la música, nos importa la fuente de donde escuchamos la música. Entonces, o sea, nosotros ya damos por sentado que la banda que ustedes quieran, el grupo que ustedes quieran, y esto incluye hasta los reggaetoneros, grabaron su material de una manera y pues, nosotros queremos reproducirlo de la mejor manera, pero ya no nos importa si, por ejemplo, hubo un problema de ejecución por parte de algún músico o algo, eso ya no nos interesa. Nos interesa ver que, bueno, que sea una fuente, sobre todo grabaciones de los años 60, 70, que vengan de fuente análoga, Claro. que tengamos, no sé, mire, por ejemplo, o sea, hoy patrocinados por MoFi, ¿no? Que es Mobile Fidelity, ¿no? O sea, tener esos Original Master Recording, o en la cuestión de lo que ahora digital, que a mí no me fascina, pero bueno, yo sé que a muchos sí, es estas cuestiones de los DACs, el High Res Audio, el streaming, bueno, servicios de streaming, como son, bueno, Cubos, Cubos, Tidal, Tidal, Apple Music, que Apple también está Music, entrándole ya. ya le entró, Deezer, que ya estaba presente, Amazon Music también lo tiene, creo que lo único que falta es Spotify. Y Spotify no creo que lo meta porque no es el mercado de Spotify. O sea, Spotify está muy tranquilo pagando su 0.5 centavos de dólar a cada artista y pues siendo la plataforma de consumo más importante. O sea, ese no creo que le entre a la onda del high res porque tiene ya el público cautivo, a pesar de que, bueno, ya hablaré de los streamers más a fondo, pero todas las fallas que tiene Spotify, pues se esperaría que no las tuviera, por ejemplo, Apple, pero también las tiene. O sea, ¿a qué me refiero con esas fallas? Digamos, vamos a pensar en un disco X, ¿no? Rumors de Fleetwood Mac. Pues resulta que ni Spotify, ni aunque lo compres, a veces no viene completo porque habrá tracks que por alguna razón no los puedes descargar. Y eso Sí, es sí parte pasa. de. Tidal no sé si anda en esa misma situación o algo, pero a mí me ha pasado mucho con Amazon y con Apple principalmente, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras cosas. Pero bueno, ahorita yendo a lo que estamos yendo, ustedes saben que yo soy amante de las cuestiones análogas, no consumo mucho digital, pero sin embargo, pues es parte de una realidad, ¿no? O sea, llegó un Así momento es. en mi vida en donde pues solo había CD y ni modo. Y de ahí, pues yo prefiero el sonido del DCC, por ejemplo, y este, todavía está el mini disc a los CDs, pero eso ya son ya para hacerme único y detergente, ¿no? Ok. Pero bueno, yo prefiero mucho esas situaciones. Pero bueno, ahorita estábamos probando justamente el auto. Va a ser, si hay autos que son BMW, estas van a ser nada más las BW, las Bowers and Wilkins. Bueno, estamos probando y estamos usando Tidal Tidal y Cubus. y Cubus. Correcto. Y entonces llegamos a una cuestión muy interesante, que es también parte de lo que yo siempre he pensado, o dicho, pero ciertas personas, pero no lo había externado, digamos, a toda la comunidad. Y es esto, ¿no? Digamos, aquí estamos viendo versiones Tidal, por ejemplo, y bueno, aquí agarramos el disco de Fresh Aire de Mannheim Steamroller, ¿no? Bueno, prácticamente la banda de Chip Davis. Aquí, como quiera que sea, no pasa nada, pero a ver, ponte otra vez la del el Rumors de Fleetwood Mac. Ok. Porque en bueno, esta que este es la interfase del aparato ese, ¿no? Sí, lo que estamos viendo aquí, esta interfaz, es de un software de computadora que se llama Ron, Uh -huh. que ellos se dicen
un software audiófilo. Exactamente. Y bueno, pues mira, aquí estamos viendo nuestra pantalla del Rumors y nos vamos a la parte de versiones. Y estamos viendo que, bueno, tenemos el Rumors, pero tenemos un Atmos Mix, tenemos la Deluxe Edition, la 2001 Remastered y la Super Deluxe, ¿no? Todas aquí están. Mira, por ejemplo, esta se supone que la 2001 Remastered, que esta fue la que escuchamos ahorita, ¿no? Estábamos a 96K 24 bits, que bueno, esto auditivamente, perdón, pero el oído humano no procesa eso. Para eso necesitamos el DAC y todo lo demás. Por eso, digamos que el estándar es este, que es lo que sí alcanza a apreciar un poco el humano, y aún así nos faltan frecuencias. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que estábamos escuchando esta versión, ¿no? Una canción del track, ¿y qué fue lo que sucedió? Para mí, inmediatamente hay instrumentos que me robó, que los apagó, o que no estaban tan presentes si cambiabas a la versión. ¿Sabes con cuál fue mucho más notorio? Con Dire Straits. Ok, bueno, ahorita vamos a este punto, ¿no? Porque justo me pone, ¿qué canción estábamos escuchando? No me acuerdo qué canción estábamos escuchando, ¿de Fleetwood Mac? De Fleetwood Mac, Rumors. No era Rumors, era otro. Perdóname, La canción era, bueno, es de este disco, estábamos escuchando este disco y... Dreams. Justamente estamos escuchando Dreams, ¿ok? Una canción que conozco muy bien y me dice, ¿cómo escucha las bocinas? Y dije, algo así como, no está mal, pero algo escuché raro y algo distorsionó. Y entonces, bueno, me dijiste que era la versión esta que escuchamos, la 2004. Y entonces dijimos, bueno, yo sugerí ahorita, vámonos a salir de la época análoga, porque obviamente el máster de Rumors es una cinta de carrete. Entonces, análogo es quizás la mejor forma de escuchar este disco, por así decirlo, ¿no? Pero dije, bueno, vámonos a la época digital. En los 80 empezó, el digital empezó a finales de los 70, ya como parte del proceso de grabación. De hecho, Alan Parsons graba Eye in the Sky en una versión mixta, o sea, es tanto digital como análogo. Y curiosamente, bueno, esa es la historia del Eye in the Sky, ¿no? Ese disco se supone que hay un máster digital, que de ahí salieron todas las versiones, pero en algún momento ese archivo se corrompió. Entonces, la canción Psycho Bubbles, por ejemplo, brinca y dura menos el disco. Y ahorita la nueva versión que sacó MoFi, y hay una reedición en Blu-ray audio de ese disco, se los recomiendo mucho, está muy bien. Eso salió de la copia análoga que Alan Parsons hizo en ese momento. Dijo, bueno, vamos a hacer el máster, pero vamos a hacer un máster análogo nada más por si acaso. Bueno, ese es el que está usándose ahorita, porque este no se brinca, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en los 80 fue muy celebrado. Dire Straits saca su disco Brothers in Arms, 1985 me parece, y lo primero que se cacareó fue que ese disco fue totalmente grabado en digital. De hecho, cuando los CDs traían esta descripción, es el primer CD que sale con DDD, que todos los procesos fueron digitales, porque era muy común ver AAD o ADA, etc. Pero DDD significaba totalmente digital. Entonces buscamos el Brothers in Arms y agarramos primero la versión que fue el remaster del 96. Correcto. Y entonces, pero me dijeron, no, está esta versión original. Ustedes pueden ver aquí, bueno, no sé si alcanza a ver la cámara o no, pero 4400 a 16 bits es exactamente la misma codificación. Sin embargo, lo pusimos, digo, no puedo ponerles esta prueba ahorita porque si nos... luego llega la policía de YouTube y adiós. Sobre todo con esa canción. Dijimos, bueno, vamos a poner la más conocida, la más tradicional, que es Money for Nothing. O sea, de entrada pusimos la versión original primero y la voz de Sting sonaba en ambos canales, así muy presente, y la canción va progresando y se escucha muy interesante. Ahora, sí es Sting porque fue una colaboración especial ahí. Entonces, pero bueno, antes de empezar la canción, empiezan la batería y claramente el soundstage nos permitió sentir el paneo de la batería por toda la habitación, ¿no? Así, y luego ya entra la guitarra de Mark Knopfler y empezamos a grabar. Bien. Y entonces cambiamos y pusimos la versión del 96. ¿Qué pasó en esa versión? Todo apagado. Todo apagado, el sintetizador, olvídense los paneos, el paneo desapareció. Ese soundstage, esa profundidad que sentías que estaba toda la sala sonando, se concentra solo entre las bocinas. Entonces, claramente llegamos a la conclusión de que la mayoría de las veces los remasters están destruyendo la dinámica y la viveza de la música.
Sí, al momento de decir, es que suena más chido acá, pero ya se meten con... El problema es que muchos de los remasters están trabajando sobre la versión que ya teníamos. Que, o sea, no es como que tomaras la cinta original o las pistas originales y sobre eso hicieras un nuevo mix, como lo que hace Steven Wilson. Lo hizo con algunos discos de Jet Tool y se me olvidaron algunos otros, pero bueno, Steven Wilson de Porcupine Tree ha estado haciendo ese tipo de experimentos y ahí sí, te metes al principio y haces un nuevo mix. Algo similar a lo que hizo el hijo ay, bueno, lo que acaban de hacer con el disco de los Beatles, este último que salió que es... Con Abbey Road. No Abbey Road, sino antes es... Ay, se me olvidó. No, Revolver. Lo acaban de hacer con Revolver, el hijo de George Martin. Y con el nuevo software del documental que hizo Peter Jackson, lograron por fin separar esas pistas que estaban mezcladas. Entonces pudieron darle ya un soundstage distinto y entonces ahí sí estamos hablando de un nuevo mix. O lo que acaban de hacer con el Animals de Pink Floyd. Pero la mayoría de las versiones que encontramos acá, Super Deluxe y todo esto, están trabajadas sobre el máster que ya teníamos. Y al hacer la comparación, pasó eso, ¿no? O sea, mientras que la edición original del Brothers in Arms se escucha completo y dices rock and roll, teníamos, ¿qué te gusta? ¿25, 30% de volumen? Sí. Sonó bastante fuerte, pero con ese mismo volumen no llegamos a sentir la misma presencia de toda la banda de rock. O sea, no sentías que estuvieras en un concierto. Con la versión original se sentía el concierto. Entonces, a lo que voy es, obviamente cada quien que consiga la versión que quiera, pero sí es muy notorio que no es, muchas veces estas versiones deluxe prefieren las versiones originales. Sí, sí, creo que eso es, y te platicaba, esa es una de las bases de esta afición, conseguir la mejor fuente posible. Y ella es la base para todo lo demás, ¿no? Hay bocinas como estas que te dejan entender eso muy claramente, pero vamos, como siempre, la fuente, y digo, aquí todo el mundo conoce a Ricardo, que es súper de vinil, y claramente mucho de ello viene de ahí. Entonces, si ustedes mejoran su fuente, ya por ende todo lo demás en su cadena de audio me parece que va a tener un nivel arriba del tradicional si no cuidan esa parte. Bueno, pero también esto ya es para que los que son así como, o los que somos así como ya muy quisquillosos, ¿no? Porque inclusive puse otro audio de una fuente totalmente digital, Chip Davis, su banda Mannheim Steamroller, que normalmente, bueno, los primeros discos de Fresh Aire fueron análogos por son de 70 y tantos, pero ya toda la producción de los años 80 fue totalmente digital. Entonces, pusimos una versión del tema Classical Gas de Manson Williams, en la versión de Mannheim Steamroller, y fue algo también muy curioso. Usamos la versión de Cubus y sonaba muy bien. Pero luego pusimos la de Tidal y de repente como que perdió cuerpo, color, vida, no sé. Sí, y es que eso es algo que también, de hecho, se lo hice intencional, y aprovechando que está aquí, porque hasta en eso, aunque técnicamente hablando tienen la misma resolución, te das cuenta que muy probablemente no es el mismo máster de donde está subida esa información. Entonces, hasta en las propias plataformas tienes que estar buscando cuál es la mejor versión. Entonces, por eso les decía, cuiden mucho su fuente. Es una muy buena recomendación. Exactamente. Y esto no tiene nada que ver con el hardware, que quede muy claro, porque es que también me encuentro todo tipo de discusiones que siempre, ¿cuál es el mejor DAC? Esa parte es quizá la menos importante porque al final de cuentas cualquier DAC hace exactamente lo mismo, transforma de digital to analog converter, eso significa DAC. Entonces hace lo mismo y la cuestión digital es que no hay mucha, o sea, no hay variación prácticamente. O sea, el hardware aquí no importa. Aquí importa la versión que tienes, lo que estás streameando. Entonces, sí, esa cosa de ahí es algo cara, pero hay unos un poco más económicos y finalmente es la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿qué queda a diferencia de nosotros? Pues la pantalla, el servidor, la conectividad, quizás más bien lujos, más que una calidad de audio. Así que en esa parte sí recomiendo mucho que vayan sobre su presupuesto. Sí, bueno, yo ahí sí voy a diferir contigo porque sí es cierto que una de las cosas que analizas es el DAC. Hay que ver mucho más de un DAC porque sí, hay DAC muy buenos, de muy buen precio,
Pero obviamente cuando vas escalando también no solo buscas un mejor DAC o más resolución, no nada más es el número, sino además que la conversión hacia la parte análoga también la cuiden, porque a veces ahí es donde está la diferencia entre un DAC de 5,000 pesos y un DAC de 10,000 pesos. Esa partecita que es cuando ya sale y no se siente tan brillante, tan digital, que eso yo sé que es lo que no te gusta. Entonces, cuando tú vas cuidando esa parte digital también, por eso encuentras equipos de 3,000, de 5,000, de 10,000, 20,000, 10,000, etc. Aquí, como saben, en el audio te puedes, cuando creas que ya llegaste al tope, siempre sale alguien diciéndote que todavía hay uno nuevo. Pero eso es lo que va creando la diferencia entre ellos. Ya, obviamente, sí hay lujitos, como bien lo mencionaste, que se ve más bonito, que si el cuerpo es de aluminio, que si trae pantallita, cierto. Pero la parte más importante también es cómo sale después de la conversión. Y eso, créanme, es muy diferente en una versión de 5,000 pesos a una versión de 30,000 pesos. Sí, ok, de acuerdo, sí. Sí tiene que ver un poco el hardware, pero en general no vale la pena. Los DACs Ahorita para le mí voy, no. le voy a poner otro streamer distinto a ese y van a ver que les voy a decir lo mismo de cubos. Bueno, Va a cambiar ahorita ya veremos esa parte, ¿no? O sea, bueno, sí, efectivamente, o sea, sí tiene que ver. Por eso es que desde los amplificadores hay diferencias, o sea, la fuente de poder, el tipo de capacitores que usaron, todo eso tiene que ver. Pero bueno, o sea, también, a final de cuentas, lo que importa es que tengamos un buen sonido o un eso sonido sí. que disfrutemos, ¿no? Eso es Entonces, cierto. y estemos a nuestras capacidades, Estoy ¿no? de acuerdo Obviamente. contigo en eso. Si Digo, estás- si ya estamos hablando de comprarnos el carro, pues entonces sí, ya cómprate el app, etcétera, ¿no? Pero bueno, aún así, y eso es algo muy interesante, y no porque aquí se venden equipos caros, también se venden equipos, digamos, más económicos o más a presupuestos. O sea, lo importante es que tengamos algo que nos permita disfrutar nuestra pasión, nuestra música, nuestros gustos, y pues que al final ya llegamos y pues, ya nos podemos escuchar lo que sea, inclusive las transmisiones de televisión, el fútbol o lo que sea, y disfrutarlo mucho, que eso es lo más Sí, importante, sí. y no gastar de más si no podemos. O sea, bueno, eso sí, estoy muy de acuerdo contigo. Lo más importante ya lo dijiste y se lo digo a cada persona que me escribe o que me comenta, es si tú estás feliz, ahí es, punto. O sea, no te trabes pensando porque la otra persona compró unas bocinas del triple, tú ya tengas que tenerlas. Él las compró porque pudo, porque quiso, por una oportunidad, no lo sabes, pero si tú estás feliz con ello, caray, disfrútalo. No te claves tratando de tenerlo más caro, porque es un error muy común pensar que tener lo más costoso es igual a ya tengo lo mejor, y muchas veces te puedo decir, no es así. Y de ahí tenemos que regresar unos cuantos minutos de esta conversación y hablar justamente de la ubicación, el soundstage, porque en la casa del vecino se puede escuchar muy bien, pero a lo mejor no tiene muebles, ¿no? Y entonces, O tiene más, mejor dicho. o tiene más, o no sé, algunas veces tiene alfombradas las paredes, quién sabe. Pero eso definitivamente va a cambiar la percepción del sonido. Y cuando tú llegues exactamente con el mismo amplificador, mismas bocinas, vas a notar un sonido completamente distinto. No malo, distinto. Y eso es lo que muchas veces, es lo que me dices, en la tienda escuchas así y en mi casa no, es el mismo equipo, son las circunstancias donde está. Entonces, bueno, aguas con eso. Sí, estoy muy de acuerdo con ello. Así les va a pasar. Ojalá que les toque un muy buen asesor que les ayude y les explique y les oriente para que ustedes, no importando el nivel que pudieron comprar, lo saquen el máximo provecho. Recuerden que para Julio, y creo que Ricardo ya también coincidió conmigo, esa es la verdadera audiofilia. Con lo que tengo hacer que suene fabuloso. Sí, ahí cuando llegamos a esos cables de 25,000 pesos es cuando ya estamos en el absurdo total. Pero bueno, vamos, bueno, ahorita no les puedo mostrar porque de verdad está en obra negra Sí. todo lo que es la zona de el nuevo showroom que promete ser así el non plus ultra del audio en México. Eso es lo que busco. Así es. Ok, entonces, vamos a hacer esto. Digo, así como tenemos un compromiso en cámara del video anterior, de allá para acá, ahora vamos a hacerlo de acá para allá. Cuando esté lista esa sala, ya espero que me invites, Claro que sí. Desde y ahora. me voy a traer un DSC, me voy a traer el reproductor DSC,
me voy a traer una grabadora de carrete y un Laserdisc. Y vamos a ponerlos a escuchar en esa sala de audio. Obviamente no podemos, o sea, podemos compartirles cómo estamos haciendo, no podemos compartirles nada del audio porque nos vamos a tener problemas, pero al menos, y en una de esas hasta les avisamos, ¿no? Ahí tocar a ti en tus redes, avisar ese día para que vean y estemos en la prueba y escuchemos la diferencia de formatos, también porque te aseguro que jamás has escuchado un DCC. DCC no. También voy a traer mi disc. Y entonces revisamos materiales, comparamos, nos pasamos un rato acá en la nueva sala de audio, ¿no? Entonces, bueno, ese es el compromiso de acá para allá, para cuando esté lista esa sala de audio, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieras No, pues comentar? invitarlos también, así como tengo el gusto de recibirte a ti, también invitarlos a todo tu público si gusta venir aquí al showroom en Querétaro, pues nada más hay. Así que mándale un mensajito a Ricardo, o si ustedes gustan seguirme en mis redes sociales, en YouTube JMI Audio, TikTok JMI Audio, Insta JMI Audio, y en Facebook me encuentran como Julio Mendoza Integrador. Manden un mensajito y encantado de que vengan ustedes aquí. Yo con mucho gusto también me comprometo a ayudarles y darles dudas y darles consejos para que puedan sacarle también mucho más provecho al equipo que tengan, o si quieren después un plan para crecer, aquí lo podemos diseñar. Y estamos hablando de que esto va a pasar en algún momento del 2023. No damos fechas porque quién sabe cuándo va a salir pero y también, bueno, pues sí es un proceso largo tener que ajustar acústicamente una sala. Se está empezando por la parte más importante, que es la alimentación eléctrica en estos momentos, que bueno, también ahí hay un tema, todo un tema que habría que arreglar y que de hecho habría que poner en los parámetros de construcción desde un principio. De hecho, algo tan básico como una tierra física puede ahorrarnos mucho dinero en descargas eléctricas y cosas así. Que bueno, eso sería algo que debería incluirse en los lineamientos. Así es. Pero bueno, finalmente sí es muy recomendable arreglar la tierra física de la casa y va a ser muy provechoso para toda la casa, o sea, realmente. Los electrodomésticos van a funcionar mucho mejor y se va a quitar ruido que pudiera transferirse en ruido nuevamente por las bocinas, etc. Es todo un tema. Pero bueno, está empezando por eso, más el tratamiento acústico, más comprar los equipos, ¿verdad? Y otras cosas. Y bueno, pues ya estaremos revisando otras fuentes de audio y bueno, pues en el showroom cuando esté listo. Por supuesto. Ya bueno, está, hecho el compromiso. Pues bueno, sin más ni más, nos despedimos desde aquí del cuartel general, nuevo cuartel general de JMI Audio en la ciudad de Querétaro. Soy Ricardo Méndez de Mini Hi-Fi. Nos vemos próximamente. Ya saben, suscríbanse, les conviene, den like, pónganle compartir, todas esas cuestiones básicas de la red. Y nos vemos pronto en Mini Hi-Fi. Chao. Chao.